buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a este segundo seminario regional. En esta ocasión, el tema que traigo para exponer es sobre visión y retos de la generación sustentable a partir de la reforma eléctrica. En esta lámina voy a mostrar en grandes rasgos cuáles son los temas que vamos a desarrollar durante la plática. Básicamente me gustaría mostrarle cómo está el sector eléctrico antes de la reforma. Yo creo que es muy importante tener esta visión en virtud de que pues de esto vamos a partir para desarrollar diversos documentos, diversos instrumentos, normatividades para poder incursionar en esta nueva organización que dicta las nuevas marcos normativos que se han publicado. Vamos a ver básicamente cuál es la potencial de fuentes de energía renovables que tenemos en nuestro país, sus diferentes formas. Vamos a ver algunas estadísticas que hasta el momento llevamos respecto a este tipo de fuentes de generación. Las metas que se tienen proyectadas para detonar y pues de alguna manera para que este tipo de fuentes de energía pues tenga mayor participación dentro de lo que es el esquema total de generación eléctrica en México. Vamos a ver lo que es los objetivos de la reforma eléctrica, la nueva estructura del sector eléctrico, atribuciones de la CRE en esta nueva escenario, las energías limpias que también se están incorporando de manera muy importante en este nuevo marco normativo, y finalmente vamos a ver un esquema de energías limpias y certificados de energías limpias. Bien, como vemos en la legislación anterior, la industria eléctrica básicamente estaba conformada por una empresa estatal, integralmente verticada a través de la Comisión Federal de Electricidad y con la participación de diversos generadores, particulares principalmente, en diversas modalidades como autoabastecimiento, cogeneración, exportación y venta de energía eléctrica a la CFE a través de las modalidades de productores independientes. Entonces, básicamente estábamos hablando de que el único sector que de alguna manera está abierta a la industria eléctrica, pues básicamente era la parte de generación, con estas modalidades de generación. Y la comisión pues era una empresa verticalmente integrada con objeto de desarrollar todas las actividades de la industria eléctrica, desde generación, despacho, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. En la parte de los permisos, a raíz de la reforma del 92 de la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, se permitió lo que es la participación de los privados en las diversas modalidades de generación, como lo comenté. A raíz de eso se desarrollaron diversos instrumentos para la interacción de estos permisionarios o de estos generadores particulares con la Comisión Federal de Electricidad, de las cuales en esta lámina estamos viendo pues básicamente que consistían en un documento muy importante que era la parte del contrato de interconexión, en la cual se establecían las condiciones y obligaciones entre el prestador del servicio, en este caso comisión, y los diversos permisionarios en sus diversas modalidades. Tales servicios que se atribuían, estaba la transmisión de energía eléctrica, en lo que se conocía como porteo, y obviamente la compra-venta de energía de excedentes, y a su vez también la empresa o la central permisionada pues tenía un servicio de respaldo para su operación y mantenimiento, ¿no? Regulación importante que se emitió en su momento para la operación de este tipo de esquemas prácticamente correspondía a lo que son a las especificaciones técnicas, ¿no? Que también es otro elemento que de alguna manera da certidumbre para la seguridad y conexión de los centros de carga, de los centros eléctricas hacia la red, ¿no? Principalmente protocolos de medición, control, protección y básicamente, ¿no? Entonces, bajo ese esquema,
tenemos que en el sector eléctrico nacional la capacidad total registrada hasta el 2014 estamos andando alrededor de los 66.535 megawatts, de las cuales pues una participación muy importante pues sigue siendo la Comisión Federal de Electricidad. De ahí el porcentaje siguiente sería la figura de producción independiente, que básicamente también son plantas permisionadas, pero bajo un objeto de licitación. Y después los de autoabastecimiento, cogeneración y exportación y usos propios continuos. Entonces, de alguna manera, las centrales de generación diferentes al de comisión, las figuras de autoabastecimiento, pues de alguna manera en su conjunto representaban una participación importante dentro de lo que es el conjunto de la capacidad total instalada en el país. Y bueno, pues en términos generales, pues esto es una radiografía de lo que es el sector. Tal vez aquí vale la pena rescatar de lo que corresponde a lo que es las líneas de transmisión, que estamos hablando de una cantidad importante. Aquí no alcanzo a ver, ahí lo pueden distinguir adecuadamente. Igual la parte de la distribución. Y obviamente en este tipo de esquemas, pues la parte de la generación renovable es un elemento que también ya se está considerando dentro de lo que es la planeación, la expansión de la red, y obviamente se están desarrollando políticas para que se pueda detonar este tipo de fuentes. Pasamos a la siguiente etapa de la presentación. Básicamente en esta parte voy a hablar un poco de lo que es el potencial de fuentes de energías renovables en nuestro país. Estos tipos de potenciales salieron básicamente producto de estudios de diversas entidades, tanto nacionales como internacionales, y obviamente coordinados tanto por la Secretaría de Energía como a través de la Comisión Reguladora de Energía. Como primer recurso renovable importante en el país tenemos la energía eólica. Este recurso pues representa como potencial alrededor de los 50 gigawatts de recurso. Básicamente en el mapa de la República vemos que principalmente en la parte del sureste es donde se ubica la mayor potencial de este tipo de recursos, luego en la parte noreste y también la parte de Baja California, donde se han detectados fuentes principales de eólicas. La otra fuente importante del país, abundante también, es la energía solar, la radiación solar. En este mapa vemos también que principalmente en la zona norte del país es en donde se tienen los mayores índices de radiación solar y donde se puede obtener mayor aprovechamiento de este recurso. Y básicamente corresponde pues la zona norte, entre Chihuahua, Sonora y Baja California. Y bueno, y en la parte, un poco en la parte occidental del país, ¿no? Entonces aquí hay un contraste muy importante, en la parte solar, fuentes solares importantes en la zona norte, y las fuentes eólicas se ubican principalmente en la zona sur. Entonces, de alguna manera se puede aprovechar en toda la extensión del territorio nacional este tipo de fuentes, tanto solares como fotovoltaicas. El otro recurso importante que se considera como energías renovables es la hidráulica, principalmente en este tipo, de acuerdo a la ley de aprovechamientos de energías renovables, transición energética, establece que se considera en este ramo básicamente lo que son las minis hidráulicas y las pequeñas empresas para aprovechar y generar energía eléctrica. En este rubro se ha estimado que existe un potencial de 53 gigawatts, y principalmente los recursos importantes se han detectado en la zona de Tabasco, Chiapas, Veracruz y la zona de Puebla. El otro fuente importante que se ha detectado en el país es la geotérmica. Básicamente en el mapa que estamos viendo en pantalla se han detectado los puntos rojos donde hay mayor potencialidad. Principalmente es la zona centro del país, en donde se ha ubicado los mayores potenciales para desarrollo de este tipo de tecnologías.
También dentro de lo que es la ley de aprovechamiento de energía renovable y transición energética, la fuente de generación a través de biomasa y biogás también se considera dentro del sector de energías renovables. Y pues en este caso se ha detectado que hay una potencial en la parte de biomasa de 5.000 megawatts y de biogás alrededor de 940 megawatts, que de alguna manera pues es un recurso pues, todavía que no se ha utilizado al 100%, entonces sí es un área de oportunidad muy importante para explorar y para de alguna manera desarrollar esa potencialidad que ha sido identificada. Otro de los esquemas o fuentes de generación que también se tipifica como energía renovable es lo que se llama la cogeneración eficiente. En este caso, básicamente a través de estudios que se ha hecho ahí en la CONUE, entre plantas con demandas mayores a 1 megawatt, centrales o fábricas o centros de demanda con mayores de 1 megawatt y con factor de carga mayor del 50%, se ha detectado que existe un potencial muy importante en el sector industrial, que van desde los 2.000, alrededor de 2.000 a 6.000 megawatts de potencialidad. En el sector azucarero también todavía hay una gran oportunidad también de casi alrededor de 975 megawatts. En el sector de petróleos, igual, principalmente en las refinerías, también se ha identificado que todavía existe una importante potencial para aprovechar en esa industria, que se está hablando alrededor de 3.900 megawatts, y lo cual lo hace un total de potencial en cogeneración. En México estamos de alrededor de 6.000 a 10.000 megawatts de potencial para desarrollar para este tipo de esquemas. Como estadísticas, para este sector de energías renovables, estamos viendo que la Comisión Reguladora de Energía ha autorizado alrededor de 340 permisos, las cuales representan alrededor de 11.055 megawatts. Entonces, si vemos, pues es una capacidad que todavía no es representativa en cuanto al potencial que estamos viendo en lo que existe en el país. Todavía tenemos mucho de dónde desarrollar. Y principalmente de estos, pues solamente 113 de ellos, de los 340, solamente 113 están ya en la etapa de operación, lo cual representan alrededor de 2.7 gigawatts, ¿no? Entonces, también aquí, de los proyectos desarrollados o que se han acercado a la comisión para solicitar un permiso, pues realmente pues es una pequeña parte también lo que se ha desarrollado. De 11.055 megawatts solamente se ha desarrollado 2.779 megawatts, ¿no? Entonces, en las gráficas vemos cuál es la participación de las fuentes de energía ya como permisionarios. Estamos viendo que la eólica, pues de alguna manera es la que se ha desarrollado más, luego la biomasa y pues la solar, por ejemplo, que es otro de las fuentes importantes que estamos viendo en las anteriores que se dispone el país, pues no ha tenido esa suerte, ¿no? Entonces, pero en contraste pues vemos que pues esa es la fuente que de alguna manera pues existe una potencialidad enorme para detonar, ¿no? Dentro de la regulación bajo la ley de aprovechamiento de energías renovables y transición energética se establece lo que son los contratos de interconexión de pequeñas y medianas escalas. Básicamente estos son centrales o generadoras eléctricas cuya capacidad no rebasan los 500 kilowatts y de los cuales pues para su operación pues no requieren ningún permiso de la comisión, sin embargo requieren celebrar un contrato de interconexión con Comisión Federal de Electricidad. Esta estadística pues lo tenemos desde el 2007, pero en realidad lo que fue el instrumento regulatorio respecto a este tipo de generadores prácticamente empezó en el 2008 y vemos que pues de alguna manera del 2008 a 2014 pues es un incremento importante de centrales que han solicitado a la Comisión Federal de Electricidad la interconexión de sus fuentes. La característica principal de este tipo de fuentes es que hay una medición
bidireccional para de alguna manera compensar un poco en lo relacionado a las tarifas eléctricas. Entonces, básicamente el fin principal de este tipo de fuentes de generación de pequeña y mediana escala es abatir un poco lo que son los grandes consumos y obviamente la parte de la tarifa eléctrica, ¿no? Entonces, y se ve que para el 2014, pues obviamente sigue con esa misma tendencia de un crecimiento importante, ¿no? En la parte de cogeneración, de igual forma, se ha venido desarrollando de una manera creciente y pues aquí no alcanzo a ver, son alrededor de 4,000 megawatts más o menos lo que está ya instaladas respecto a este tipo de fuentes, ¿no? Entonces, si estamos hablando de potencial de 10,000 más o menos, entonces sí creo que todavía también hay un rango muy importante para aprovechar este tipo de fuentes de generación. Como metas en la parte de energías renovables, la Secretaría de Energía determinó que para el 2014 estaríamos tratando de alcanzar una meta muy importante. En este caso estamos hablando de alrededor de un 35% dentro de lo que es el total de la fuente de generación del país, que de esa total se penetre un 35% con la parte de tecnología renovable, lo cual se ve que es un reto importante, considerando que al 2010 tenemos una participación todavía pequeña, ¿no? Entonces, de alguna manera, de acuerdo a las metas o políticas que ha establecido la Secretaría de Energía, pues realmente el primer paso fue detectar los puntos o los recursos renovables que cuenta el país, y de ahí ahora el siguiente paso es diseñar los instrumentos para de alguna manera aprovechar y poder sacar ese recurso y que de alguna manera dé un resultado pues en beneficio de los usuarios. Bueno, hasta aquí en términos generales cómo está el sector de energías renovables antes de la reforma, y pues de ahora en adelante pues hay una nueva figura, una nueva organización para desarrollar este tipo de proyectos. Entonces estamos viendo que la reforma en materia eléctrica que se empezó a partir de la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2013, en el cual se establece una desintegración del sector de la industria eléctrica de verticalmente integrada a una desintegración horizontal en todas sus etapas de sus actividades. Y bueno, como consecuencia de la reforma constitucional, se emitieron básicamente lo que es la Ley de Industria Eléctrica en 11 de agosto de 2014 y el reglamento de la Ley de Industria Eléctrica el 31 de octubre de 2014. Entonces, básicamente, el objeto principal de esta reforma, de estos dos marcos legales, es regular la planeación y control del sistema eléctrico nacional, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica. Otro objetivo muy importante de estas reformas legales es promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica. Aquí estoy marcando con cierta, bueno, con negrillas lo que es la sustentabilidad de la industria eléctrica, que de alguna manera eso implica mayor respeto o mayor consideración a lo que es los recursos de fuentes renovables, y con ello garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones del servicio público y universal de energías limpias y de reducción de emisiones de contaminantes. Entonces, realmente el mandato de la ley es que la generación de energía eléctrica o la industria eléctrica en general sea sustentable, segura, eficiente y de alguna manera cumplir con obligaciones de respetar el medio ambiente a través de la reducción de emisiones. Entonces, bajo este marco, los objetivos principales de la reforma, bueno, si nos vamos de la pantalla de derecha a izquierda, tenemos que, pues, tal vez
uno de los grandes retos es reducir la tarifa eléctrica. Luego, reducir el impacto ambiental, que viene de alguna manera integrado de manera importante dentro del marco legal. La diversificación de tecnologías de generación, aseguramiento de servicio confiable y garantizar el acceso universal. Como acciones, pues tenemos la modernización del parque de generación, mayor desarrollo e infraestructura de las redes de transmisión y distribución, facilitar la interconexión, despacho óptimo, reducir el riesgo en la inversión y reducción de pérdidas, que de alguna manera es un elemento que la Comisión Federal de Electricidad ha venido desarrollando esfuerzos muy importantes para de alguna manera lograr que sus índices de pérdidas sean cada vez más mínimas. Ahora, bueno, en la parte técnica de alguna manera ya hay un esfuerzo y que ha dado resultados muy significativos. Sin embargo, en las partes no técnicas, pues todavía hay mucho que desarrollar, principalmente en las zonas urbanas y las zonas, alrededor de las zonas urbanas, que de alguna manera ahí todavía no hay un control adecuado para la parte de las pérdidas no técnicas. Y bueno, las herramientas, pues obviamente es el acceso abierto a las redes nacionales de transmisión, independencia en la planeación y despacho, que eso es un tema muy importante en virtud de que, pues de alguna manera la planeación y el despacho, pues tiene que ser transparente, autónomo, para que sea piso parejo para todos los participantes que deseen entrar en el mercado eléctrico. Los certificados de energía limpias, que también es otro instrumento que va a permitir a detonar lo que son las fuentes de energías renovables, la contratación de terceros en transmisión y distribución. Este es un esquema que de alguna manera apenas se está desarrollando cuáles son los requisitos, los lineamientos que se tiene que cumplir un tercero para que pueda participar en este tipo de actividades. Y el Fondo de Servicio Universal, que de alguna manera lo que se busca ahora es que el mismo sistema tenga los suficientes recursos y fondos para poder desarrollar redes o ampliar la red de distribución en áreas donde pues de alguna manera se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, con este fondo universal lo que se pretende es que el mismo sistema genere los recursos y con una adecuada administración de los mismos a través del SENACE, pues se logre tener esos fondos y poder desarrollar la ampliación de la red de este tipo de regiones. Bueno, la creación de los organismos para implementar la reforma energética, principalmente eléctrica. Estamos hablando de la creación de los órganos reguladores coordinados en materia energética. La Comisión Reguladora de Energía es una de ellas. Y pues básicamente su mandato es regular y promover el desarrollo eficiente de la generación de electricidad, los servicios públicos de transmisión y distribución eléctrica y la parte de comercialización. Entonces, básicamente su función o el papel, uno de los papeles son diversos, pero la principal es regular que estas actividades se desarrollan dentro de un marco de competencia y de equidad y de igualdad entre los participantes. El otro organismo que se está creando para la implementación de las reformas es el Centro Nacional de Control de Energía. Básicamente aquí es su función principal es ejercer el control operativo del sistema eléctrico nacional. Ya vimos en la presentación anterior que los principales funciones y actividades y retos de este SENACE. Y bueno, tenemos lo que es la ley de la Comisión Federal de Electricidad, en el cual ya se crea como un organismo productivo del Estado, cuya actividad principal es prestar el servicio público de transmisión y distribución para los diferentes actores que quieran ahora sí que solicitar su servicio, ¿no? Entonces, aquí estamos haciendo una comparativa de cuál es la estructura del sector antes y después de la reforma. Básicamente aquí lo que estamos viendo por la parte de generación es que
la Comisión Federal de Electricidad pues prácticamente se encargaba de todo lo que era las actividades de la industria eléctrica. Aquí en la parte de generación, en la parte de inferior, estamos viendo que el SENACE ya va a elaborar un programa de expansión del sistema eléctrico. La Secretaría de Energía hace la aprobación correspondiente y la Comisión, en su caso, Reguladora de Energía, en la parte de lo que es la transmisión y prácticamente en lo que son las tarifas reguladas. Entonces, en esta lámina estamos mostrando básicamente quiénes serían los que participarían en la parte de generación, control, despacho, transmisión, distribución y la parte de comercialización. Entonces, y como aquí vemos, básicamente es SENACE, CENER y la CRE, los que estarían interactuando para el diseño y desarrollo de los instrumentos regulatorios para el desarrollo de este tipo de actividades en la industria eléctrica. Esta lámina, de alguna manera, pues tratamos de resumir lo que son las actividades del SENACE, que básicamente su principal meta es el control operativo y el acceso a la red de transmisión. Obviamente, la parte del despacho es otro de los actividades primordiales del SENACE, y igual también regular más bien emitir las reglas para los diferentes actores que estarían dentro de lo que es el mercado eléctrico, ¿no? Como vimos anteriormente, de un programa un día anterior y el real, y así sucesivamente, ¿no? La generación igual es otro de los elementos que juegan un papel importante en esta reforma. Básicamente este sector pues se va a enfocar lo que es una competencia. Aquí obviamente los generadores se busca que el SENACE sea despachadas aquellas que sean más eficientes y cuyos costos sean más competitivos. Entonces, bajo ese escenario, pues se estarían incorporando este tipo de generaciones y obviamente el despacho de ellos. En la transmisión y distribución, como estamos viendo, es la Comisión Federal de Electricidad la encargada de operar y mantener las redes de transmisión y distribución. Sin embargo, el SENACE es el que de alguna manera determina en qué situaciones o qué condiciones técnicas pueden incorporarse nuevos centros de carga o nuevos centrales de generación. Entonces, el SENACE de alguna manera sería la responsable de hacer los estudios correspondientes y determinar cuáles son las características que se requieren hacer para poder incorporar esos centros de generación o esos centros de carga. Aquí lo más importante, como vimos casi en la lámina anterior de la presentación del SENACE, del procedimiento para solicitar esos contratos de interconexión o de conexión. Es un criterio que pues ahorita está en desarrollo, pero prácticamente lleva un avance del 80-90%. Otro de los actores importantes en esta reforma son los suministros eléctricos. Entonces estamos hablando de un suministrador calificado, que básicamente va a estar atendiendo a los usuarios calificados, un suministrador básico, que básicamente va a atender los usuarios de nivel principalmente baja tensión, residenciales principalmente, que son de alguna manera que van a estar en una tarifa regulada. Y bueno, lo que son suministro calificado van a estar en una competencia con contratos bilaterales. El suministro de último recurso, bueno, pues es otra figura que de alguna manera pues está interviniendo o se está considerando dentro de esta reforma, en virtud de que pues siempre hay cuestiones de contingencia, ¿no? Entonces, de alguna manera siempre es necesario contar con un suministrador que pueda tener estos recursos para ofrecerle cuando se requiere. Bueno, el usuario final, pues bueno, es la persona física como se define en la ley, es una persona física moral que adquiere para su compromiso consumo para sus instalaciones, pues básicamente es aquel que contrata el servicio para su consumo y para las instalaciones que
de ellos, ¿no? También tenemos usuarios calificados, con lo que estábamos viendo en este momentito. Cuáles son los criterios de cómo se van a ir estableciendo su característica dentro del primer año, segundo año y tercer año. Y tenemos lo que son usuarios de suministro básico, ¿no? Que, como comentamos, son generalmente usuarios de tipo residencial de baja tensión y que estarían sujetos a una tarifa regulada. Bueno, en este caso, para todos esos actores que vimos hace rato, la Comisión va a dar permisos para los generadores y para los suministradores. Y solamente va a tener un registro para los usuarios calificados y los comercializadores no suministradores. Entonces, básicamente en la Comisión se estaría teniendo la facultad para seguir, como lo ha venido haciendo antes de la reforma, seguir otorgando los permisos, pero en estos momentos se están desarrollando los instrumentos y los requisitos que serían necesarios para entrarle a este nuevo procedimiento para otorgar este tipo de permisos. Ya no entrarían en la figura de modalidad, en la figura de autoabastecimiento cogenerador, simplemente se quedarían en figura de generadores. Y de igual forma se estaría incorporando un nuevo permiso que en este caso correspondería para los suministradores. Ahora, bueno, un poco respecto a los generadores, seguimos, digamos, en cierto modo con el criterio que establecía la Ley de Aprovechamiento de Energías Renovables, en el sentido de que, y un poco la Ley de Industria del Servicio Público de Energía Eléctrica, en el sentido de que las plantas cuya capacidad no rebasen los 500 kilowatts serán considerados como generadores exentos, es decir, que no requieren ningún permiso de generación de energía eléctrica siempre y cuando digamos, no entren dentro de su interés dentro del mercado, ¿no? En caso de que quieran entrar dentro del mercado, pues obviamente ya tendrán que la obligación de solicitar el permiso y obviamente en ese permiso se establecerán las obligaciones o los derechos que tienen acceso para entrar al mercado. Y bueno, y los generadores cuya capacidad son mayores a 500 kilovatios, pues obviamente requieren el permiso y obviamente ellos podrán participar, ya sea directamente o a través de un comercializador o un suministrador dentro del mercado. Para finalizar, dentro de la ley, la figura de energía limpia se está desarrollando de manera muy importante. Trae una gama, se amplía la gama de definición de energías limpias. Bueno, aquí retoma lo que es los principales que vimos en la parte anterior. Sin embargo, adiciona otros conceptos, como por ejemplo la parte mareomotriz, la parte de las olas, las partes corrientes marinas. Son nuevos fuentes de generación que se está incorporando. Obviamente apenas se está desarrollando los criterios, los lineamientos con el cual podemos desarrollar y detonar ese tipo de fuentes. Y ahí en la lista se enumeran otras características de fuentes que pueden ser consideradas como energías limpias. ¿Cuáles son los elementos claves para promover este tipo de energías? Pues obviamente estamos hablando de un mercado competitivo y de un acceso abierto a lo que es la red de transmisión y distribución. La generación distribuida es un esquema muy importante que de alguna manera propicia el desarrollo de este tipo de energías, principalmente en zonas donde la red es económicamente no viable para llegar hasta esos puntos. Entonces la energía distribuida es uno de los criterios o esquemas que se estarían utilizando para su detonación. Se está hablando de las cuestiones de certificados de energías limpias, que también es un esquema que se está acuñando a raíz de la reforma, y obviamente ahorita se está desarrollando todos los lineamientos e instrumentos para su implementación. Y en esa misma medida, pues se estaría pensando que esto empezaría dentro de 3 años, ¿no? El desarrollo de este tipo de instrumentos. Y finalmente se está implementando una nueva esquema, digamos, para poder incorporar este tipo de tecnologías, básicamente lo que se conoce como red eléctrica inteligente, que de alguna manera, de acuerdo a las experiencias de otras partes del mundo, pues ha permitido que se puedan incorporar de manera importante las energías renovables dentro del sistema sin afectar la confiabilidad y la seguridad y continuidad del suministro, ¿no? Entonces,
se están pensando en este tipo de criterios o este tipo de elementos para de alguna manera incorporar lo que es las energías renovables dentro de lo que es el conjunto de generación del país. Un aspecto muy importante es pasar del esquema de la ley de la industria eléctrica al esquema que establece ahora la nueva figura de la ley de la industria eléctrica. Se definieron varios transitorios para que de alguna manera se siga garantizando el suministro eléctrico y la continuidad del mismo. Uno de los principales criterios o lo que establecen en la ley es que todos los permisos que se otorgaron bajo la ley anterior y todos los lineamientos o criterios o instrumentos regulatorios que permiten su operación o interacción con la Comisión Federal de Electricidad continúan vigentes. Estos permisionarios, mientras no cambien las condiciones de su permiso o del contrato de interconexión, seguirán bajo el régimen anterior, si así lo desean. Pero también tienen la libertad de emigrar hacia las nuevas instrumentos que se van a ir generando y gestando a través de este proceso de análisis y evaluación. En la parte de transmisión, de alguna manera, la ley de la industria eléctrica es lo que establece que el SENACE y la Comisión Federal de Electricidad seguirán o continuarán con la prestación de servicio mientras no se desarrollan los demás instrumentos. Otro elemento importante que pues continúa conforme a lo que venía estableciendo la ley de la industria eléctrica son las especificaciones técnicas. De alguna manera la Secretaría de Energía en los últimos 4 años ha sido el que ha revisado y autorizado las especificaciones técnicas de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces las que aprobó la CNER y las que de alguna manera contaba con la Comisión Federal de Electricidad para fines de desarrollar infraestructura eléctrica a través de terceros, pues esas especificaciones continúan vigentes hasta en tanto la Comisión Reguladora de Energía a través del SENACE no se emitan nuevas disposiciones. Y finalmente, en cuanto a lo que son todas las actividades que se derivan del reglamento de aportaciones, igual también la ley lo que establece es que, y su reglamento establece que este reglamento continuará vigente y hasta que en tanto tampoco la Comisión no emitan otras disposiciones. Entonces, todas las solicitudes de suministro eléctrico, tanto para alta, baja y media tensión, continúan, digamos, bajo el procedimiento que marca el reglamento de aportaciones y de los instrumentos que derivaron de ella, ¿no? Como el catálogo de precios, como criterios y bases. Entonces, de alguna manera, los proyectos o las solicitudes que Comisión Federal está viendo en cartera, pues siguieran observando esa legislación. Finalmente, pues es un esquema de cuáles son las actividades que se ha desarrollado para la implementación de la reforma energética. Pues aquí básicamente la creación del SENACE, que ya es un decreto que ya se publicó, ya está en funciones. De hecho, la semana pasada, ayer, se publicó lo que es el estatuto del SENACE, entonces ya tiene pies, brazos y cabeza, entonces ya tiene digamos, la estructura que de alguna manera le permita desarrollar sus actividades. Y bueno, y ahí están listados otros documentos que de alguna manera están en proceso de revisión, unas ya se publicaron, otras están en proceso de revisión, y bueno, y cuándo van a entrar los diferentes actividades que marca la ley. Por ejemplo, para el caso del mercado eléctrico, pues se está estableciendo que a finales de año pues ya se tenga todos los instrumentos y que para el primer día del año 2016 pues arranque este mercado, ¿no? De hecho, se está hablando que para el mes de agosto se va a hacer unas pruebas para que de alguna manera pues poder hacer algunos ajustes antes de que oficialmente se declare la entrada ahí en el 2016.
como punto final, pues estos son algunos documentos que ya están, por ejemplo, en proceso de revisión y ya prácticamente en sus fases finales. Por ejemplo, en las bases del mercado eléctrico, pues es un documento que ya está inclusive en la COFEMER, en el cual es un procedimiento administrativo que se establece para de alguna manera los interesados que deseen hacer alguna opinión o alguna sugerencia, pues tengan esa oportunidad para aportar todo lo que inquietudes que surjan, y obviamente ese tipo de comentarios o opiniones pues son tomadas en cuenta para incluirlas dentro de lo que es este marco normativo. También están en SENACE los criterios de interconexión de centrales eléctricas y conexión de centros de carga, que el procedimiento lo vimos casi al final de la presentación anterior. Y también están ya casi en esa fase lo que son las condiciones generales para la prestación de servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. También están en esa fase los nuevos modelos de contratos de interconexión y conexión de centrales eléctricas y centros de carga a la Red Nacional de Transmisión y a las redes generales de distribución. Y obviamente también se encuentra en proceso de análisis y de revisión de las especificaciones técnicas que de alguna manera en la Secretaría de Energía dejaron, digamos, pendientes y que de alguna manera se requieren para la parte de interconexión, en virtud de que las especificaciones técnicas que se tienen aprobadas básicamente están enfocadas en la parte de suministro. Ahora sí se requiere tener algún marco legal autorizado para poder entrar en este nuevo esquema de los contratos de interconexión. Entonces, por eso es que esa parte, digamos, está ya tratando de concluirla en estos días, para que ya en el momento en que entre el mercado, pues los primeros solicitantes de interconexión o de conexión, pues ya tengan el SENACE, las bases técnicas y inclusive las bases económicas, porque de alguna manera se está también definiendo dentro de lo que son los lineamientos generales para la prestación de servicio público de transmisión, cuáles son los costos que se estaría basando SENACE para presupuestar las obras, y pues de alguna manera se está tratando de tener un instrumento de base, y pues básicamente está enfocado conforme lo que se venía desarrollando con los catálogos de precios de Comisión Federal de Electricidad, con unas variantes nada más, ¿no? Entonces, de alguna manera también esa parte se está desarrollando. Entonces, por mi parte, eso sería todo, y no sé si hay alguna pregunta. Voy a solicitar de la manera más atenta nos proporcionen los micrófonos para la etapa de preguntas y respuestas. Primero que nada, pues felicitarlo por su excelente presentación y pues preguntarle acerca de un punto muy importante de la Comisión Reguladora de Energía, que es la independencia. Tiene que ser independiente y a la vez tiene que ser responsable. Accountable, dicen en inglés, ¿verdad? ¿Por qué no nos comenta un poquito de qué manera se van a conseguir esas dos cosas que en cierta medida se contraponen, ¿verdad? Claro. Mire, la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética se establece precisamente esa autonomía de los órganos reguladores. Esa autonomía se trata de instrumentar a través de un órgano de gobierno en el cual el regulador está integrado por 7 comisionados, cada quien
propuestos por el presidente y avalados por la Cámara de Senadores. Entonces, de alguna manera, las decisiones o las funciones de la comisión, pues se tratan de ser una decisión colegiada en el cual pues que las decisiones de la comisión sea obviamente mayoría de votos y que no sea una sola persona o área que determine ahora sí que las decisiones de la comisión. Entonces, ese es una herramienta que le da cierta equilibrio y de alguna manera también le da esa validez, ¿no?, de que de alguna manera todos los asuntos de la comisión son deliberadas y no son de alguna manera como comúnmente decimos, ¿no?, de dedo, ¿no? Entonces esa es una forma, ¿no? La otra es de que pues a través también de esa ley establece que todos los sesiones del órgano pues son acceso transparentes, inclusive públicos. Entonces todo el mundo puede participar o más bien enterarse de lo que la comisión está trabajando y deliberando en estas cuestiones, ¿no? Entonces la otra es pues presupuestalmente anteriormente la comisión dependía principalmente de la Secretaría de Energía en la parte presupuestal. Y ahora, pues, a través de la nueva ley, pues ya tenemos un presupuesto directo, ya no dependemos de la Secretaría de Energía. Entonces, eso también le da cierta, un punto importante para su autonomía, ¿no? Entonces, existen otros elementos más, pero yo considero que son los puntos importantes, ¿no?, para que se pueda dar esa autonomía de la comisión. Gracias, Benjamín. La pregunta sería, en los certificados de energía limpia, ¿es algún subsidio o es una obligación? ¿O cómo se va a manejar eso? Es una obligación. Es una obligación. Prácticamente todas las usuarios o centros de demanda de la demanda total de energía eléctrica que tienen la obligación de adquirir un porcentaje. Todavía no se define, son estrategias o lineamientos que se están estudiando, hasta qué porcentaje de la demanda total de un consumidor o de grandes consumidores tienen la obligación de adquirir esos certificados, ¿no? Entonces, más que un incentivo, es como una obligación, ¿no?, para su cumplimiento. Sí, ingeniero, no me quedó muy claro el tema o cuál es la diferencia entre el generador, suministrador y comercializador. O sea, que quien genera no es el que finalmente comercializa, quien vende esa energía generada. Ok. El generador puede tener dos figuras, ¿no? Puede ser generador y comercializador, pero a través del mercado. El generador no puede ir directamente al suministro básico, tiene que irlo a través de un suministrador. Entonces el generador no puede brincar directamente, por ejemplo, a usuarios regulados de suministro básico. Pero lo que sí puede hacer es, si está dentro del mismo mercado, sí puede comercializar directamente a través de contratos bilaterales. El suministrador no es generador, simplemente lo que hace es hace contratos con diferentes generadores para ahora sí que llevar la energía eléctrica ya sea a grandes usuarios o usuarios de suministro básico. Entonces digamos que es el agente que coordina lo que es la demanda con respecto a sus diferentes ofertantes de generación, y es el que de alguna manera hace la transacción, ¿no? Entonces, ya que ya tiene la transacción, va al SENACE y dice, mira, estos son mis necesidades o mis recursos que tengo que asignar. Entonces el SENACE ya hace la programación de destinar o ubicar esa energía, ¿no? Esta función entiendo que sería como un broker, el suministrador. Sí, así es. ¿No ocasiona eso que se eleven los costos al usuario final?
La cuestión del suministrador es, pues básicamente no es llevar un costo de generación, digamos, ¿no? Sino más bien considerar qué generador le ofrece mejores costos y a esos mejores costos, cuáles son los costos adicionales con respecto a la transmisión. Pues si realmente aquí es la habilidad del suministrador, ¿no? De cómo puede de alguna manera colocar su energía dentro del mercado. Básicamente estamos dentro del mercado, ¿no? Porque lo que es el área de regulada, en este caso los suministros básicos, pues eso es prácticamente es mandato de ley, ¿no? Tú tienes que llevarme energía tal a tal y es tu obligación, y si no lo cumples es penalización, ¿no? Entonces, de alguna manera, el rol, digamos, es un poco distinto lo que es dentro del mercado y lo que es los usuarios de suministro básico, ¿no? Entonces, un lado es buscar la eficiencia, la competitividad, y por otro lado, pues de alguna manera, pues su obligación es regulada, ¿no? Entonces, pues de alguna manera el suministrador tal vez en la parte regulada, pues ahí la comisión tiene que buscar las mejores condiciones tarifarias para que en ese sector pues recupere sus costos y que además tenga una cierta utilidad respecto a su servicio. Pero en la parte de mercado pues ahí va libre, ¿no? Ahora sí que ahí pues es la habilidad de llevar a cabo las transacciones, ¿no? ¿Y el comercializador? El comercializador pues prácticamente a diferencia del suministrador, simplemente es aquella gente que interactúa con los ya sea generadores, suministradores, comercializadores, grandes usuarios. Entonces, de alguna manera es la gente que coloca energía nada más, no hace ninguna otra actividad, ¿no? Ellos harían las funciones de contratación de servicio. Sí. Muy bien, gracias. Buenos días. ¿Tienen pensado abrir más oficinas del CRE en todo México o únicamente se va a concentrar en...? Sí, por el momento no, así que todavía no llegan los recursos, entonces, pero tal vez en un futuro mediano plazo, pensaría yo, igual y sí existe esa posibilidad, ¿no? Pero por el momento, pues, estamos, ahora sí que no hay planes para ese tipo de proyectos, ¿no? Okay. ¿Y cuánto tiempo toma en que se autorice un permiso? Todavía, bueno, bajo el esquema anterior estábamos hablando alrededor de 3 a 5 meses, son los datos que tenemos. Pero en este nuevo esquema que vamos a entrar, la idea es hacerlos más expeditos, más sencillos y de alguna manera los permisos hacerlos un poco independientes a los demás requisitos que se requieren para la operación de una central, porque anteriormente, pues a lo mejor el permiso es muy rápida, pero por el hecho de reunir un requisito de impacto ambiental, por el hecho de reunir un requisito de factibilidad de comisión, pues eso de alguna manera llevaba a prolongar más el tiempo para el otorgamiento de los permisos. Y pues ahora se trata de hacer muy independiente eso, entonces de alguna manera eso va a permitir reducir tiempos en los otorgamientos de permisos. Estuve viendo la página de internet y veo ahí que tienen solicitudes de audiencia. ¿Eso necesariamente se tiene que hacer como procedimiento para tener un permiso o...? No. Es muy distinto el objetivo. La audiencia es solicitado a la CRE directamente a los comisionados y la finalidad es llevar un tema que sea de relevante importante en el aspecto regulatorio. Si va a presentar una solicitud, si va a presentar una queja, algún otro trámite de la comisión, pues eso sigue su curso tradicional, ¿no? A través de oficial de parte y obviamente analizado y revisado conforme a los lineamientos que existen. Pero la audiencia es precisamente esa inquietud de un grupo de personas o de empresas que quieren escuchar comentarios o aportar una opinión importante, digamos, dentro de lo que es el desarrollo de los instrumentos regulatorios. Entonces, en ese concepto, pues sí existe esa ventana, ¿no? de solicitar la audiencia y generalmente son atendidos por los comisionados, pero la característica es que tenga esa relevancia, ¿no? Para que los comisionados puedan atender este tipo de audiencias. Okay, gracias. Benjamín, con respecto a los certificados de nuevo, entonces es una
si puedes ampliar, ¿es una ventaja competitiva para los generadores de energías renovables que pueden colocar su energía independientemente del precio? Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, si vemos el esquema anterior, lo que tenían los fuentes de energía renovables era simplemente las cargas que ya tenían convenidas, ¿no? Lo que se conocía como figura de autoabastecimiento. Y bueno, la energía que tenían de sobra, que no de alguna manera la demanda de sus cargas, su generación, digamos, era mayor. Entonces, pues esa energía se colocaba en un banco de energía. Ahora la idea es de que pues realmente no el generador renovable ya no ande buscando mercado de ese tipo, sino simplemente el mismo usuario tiene la obligación de comprar un porcentaje, ¿no? Entonces ya de alguna manera el gobierno, digamos, pues ya tiene dónde colocar esa energía como obligación de los usuarios, ¿no? Entonces ahora la idea es buscar el equilibrio, ¿no? Hasta cuánto es lo que te voy a obligar tú, consumidor, de adquirir para que pueda yo desarrollar este tipo de fuentes, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso creo que lo que le va a dar pues el impulso y la competitiva de este tipo de industria, porque ya van a tener un mercado seguro, ya no van a andar ahí buscando cargas, ¿no? o demandas. Sí, bueno. Sí. Sí, bueno, dos preguntas. La misión del organismo de ustedes tiene mucha afinidad con un programa que tiene Comisión Federal, el Programa de Obras de Inversión en el Sector Eléctrico, el POICE. ¿Ustedes también van a hacer una actividad similar? ¿Y cómo lo relacionan con el Producto Interno Bruto de nuestro país, con el crecimiento demográfico? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ustedes ponen ahí de acciones de impacto ambiental. En el 2035 la Agencia de Energía Internacional pronostica que si continuamos así, como estamos produciendo energía a través del carbón, gas o otros biomasas, vamos a incrementar un 53% del CO2. Y ahorita a nivel mundial, ¿verdad? Pues todo el mundo está creciendo, Asia, India, China, Sudamérica. ¿Qué planificación tienen con respecto a ese tema? Ok, con respecto a la primera pregunta del POICE, efectivamente la Comisión Reguladora de Energía sí participa dentro del desarrollo de ese documento, pero participa como opinador. No, realmente aquí el que propone y desarrolla la propuesta es el SENACE, y con la participación de transportistas, distribuidores y obviamente la parte de distribución de Comisión Federal de Electricidad. Y ese documento pues se somete a la consideración de la Comisión para emitir una opinión en tema regulatorio. Y obviamente la propuesta, y acompañada a la opinión de la Comisión, se somete a la consideración de la Secretaría de Energía para que ellos pues ya realicen la evaluación y en su caso la aprobación de dicho documento. Entonces, esa es la participación de la Comisión dentro de este enfoque. Y principalmente una de las cuestiones que queremos incorporar mucho en ese documento es la parte de energías, la parte de las redes eléctricas inteligentes, dado que pues es un esquema que ha permitido que las energías renovables tengan una mayor penetración a la red, de alguna manera para pues garantizar esta cuestión de la calidad y la continuidad del servicio, ¿no? Entonces nosotros estamos explorando ahorita cuáles son los esquemas o cuáles son los metas o planes que vamos a desarrollar para ir gradualmente integrando a la red, principalmente distribución, porque transmisión ya es una red bastante modernizada y tecnificada. Entonces la parte de distribución es donde estamos viendo planes de cómo integrar esta tecnología de redes eléctricas inteligentes, ¿no? Para tener beneficios de reducción de pérdidas, incluir las energías renovables y sobre todo, ¿no? Que el usuario final tenga toda la información y pueda tomar decisiones también respecto al uso o ahorro de la energía, ¿no? Y en cuanto al otro tema de las energías renovables, precisamente ahorita se está trabajando activamente de desarrollar
de manera ya más, ya no tanto pronosticada, sino ya más con cierta certeza, los potenciales que existen, ¿no? Y a raíz de eso, pues de alguna manera crear los instrumentos, las herramientas para poder detonar ese tipo de fuentes de generación. Por ejemplo, ahorita la energía eólica en Oaxaca, la forma que se pudo lograr para sacar esa energía, pues a falta de redes de transmisión, pues fue a través de un instrumento, una figura que se llama temporada abierta. Entonces ahora de alguna manera pues eso ha contribuido de que pues este lugar pues tenga una participación muy importante en este tipo de proyectos. Entonces, como vemos también en la estadística del porcentaje de participación que ya está logrando las energías renovables, y vemos que sí es un avance muy importante, porque estamos hablando de un periodo de no más de 10 años, ¿no? Realmente, a raíz de la reforma del 92, pues hubo intenciones de generar energía eléctrica a través de estas fuentes, pero no había los instrumentos, ¿no? Entonces fueron proyectos que pues en el tiempo se fueron disolviendo, no se llevaron a cabo. Entonces realmente los proyectos que ya están ahorita en operación, pues prácticamente estamos hablando de 2007 para acá, 2008, ¿no? Entonces son proyectos pues que de alguna manera se han encontrado la forma o el mecanismo para detonarlos, y ahora con la ley de la industria eléctrica pensamos que va a haber más oportunidad y más incentivos para este tipo de proyectos. Ingeniero Bautista, una pregunta. Cuando en su presentación puso el potencial de las energías renovables y puso como por ejemplo la eólica con 50 gigawatts, la hidráulica con 53 gigawatts, pero en la gráfica de mapa solar no había ningún dato. Mi pregunta es, ¿realmente cuál es el potencial explorado? Y segundo, si realmente van a aceptar esa energía, porque por ejemplo Baja California Sur no la acepta. No sé en qué término no lo acepta, o sea, ¿es Comisión Federal de Electricidad o...? No puede recibir más energía eólica, mejor solar a la red. Ok. Está ocupada. Está topada. Pues de alguna manera este tipo de proyectos, digamos, sabemos que la restricción muy importante es la red del sistema. En este caso, pues obviamente lo que vimos en la última presentación anterior era de que se estaba buscando un esquema de planeación llevado de la mano de los proyectos que sí quieren entrarle como desarrollados, ¿no? Lo que sucedía anteriormente es que Comisión hacía su planeación en base a un presupuesto autorizado por Hacienda, y es un presupuesto muy, pues no le alcanza para poder tener la robustez o la infraestructura necesaria para la red de transmisión o transformaciones. Entonces realmente estaba limitado en ese aspecto. Obviamente pues había un cierto interés de los particulares, pero solamente proporciones muy pequeñas, ¿no? Entonces, ahora bien es cierto, ¿no? Hay zonas donde la Comisión dice, no, pues no puedo subir esa energía, pues no tengo capacidad o no tengo las condiciones para subirlo. Entonces, precisamente se hace una cartera de proyectos, y esa cartera de proyectos se presentaría al SENACE para que este SENACE se haga todo el estudio, el análisis que requiere el sistema, tanto nuevas redes, reforzamientos, una serie de medidas para poder incorporarlos como una etapa de planeación, porque ahí ya sabe que es un proyecto que sí va a ser segura, que va a entrar y que de alguna manera ya cuenta con un recurso, porque al final de cuentas aquí el interesado también participa y aporta un porcentaje importante. Y obviamente la federación a través de la planeación pues también aporta, digamos, la mayoría de los recursos, ¿no? Entonces yo creo que bajo ese tipo de esquemas se va a ir, digamos, poco a poco eliminando esta cuestión de la negativa de incorporar ese tipo de proyectos, pero hay que aprovechar estos tipos de instrumentos, ¿no? Para que puedan tener los estudios y de alguna manera una debida planeación para el crecimiento del sistema, para garantizar todo esto que estamos viendo de la confiabilidad y la continuidad, ¿no?
Bueno, felicidades por la charla. Bueno, mi pregunta es, yo creo que de alguna manera, continuación. Yo también tomé algunos datos y de los de capacidad instalada, 66 gigawatts, hubo una demanda máxima en la plática anterior de 39, ese fue un pico, ¿verdad? Registrado. Y así muy rápido, en suma de potenciales de energías no renovables, pues yo sumo fácil aquí 120 o más, ¿verdad? Entonces, realmente hay un potencial realmente fuerte de no renovables, pero me refiero también a cuánto puede aceptar realmente, porque para que se acepte de renovables tiene que haber una infraestructura realmente sólida, y esa, vamos a decir, si me refiriera a formas de onda, tiene que haber una onda senoidal suficientemente buena para que reciba picos o eventualmente también formas de onda, vamos a decir, un poquito switchadas, por decir algo, por las tecnologías mismas de conversión, vamos a decir en este caso de directa a alterna, en caso de los de la solar, o en los eólicos también, ¿verdad? Entonces, digo, ese sería un poquito ver cómo empata, ahora sí ya a nivel tecnológico, para que haya sistemas suficientemente robustos. Y la última pregunta es, en base a esto, ¿hay límites eventualmente para regiones o para tecnologías, vamos a decir propiamente, sean solares, eólicas o de otros? Gracias. Sí. Pues realmente la Secretaría de Energía en este tema pues marca las metas y las pautas, ¿no? Si bien hay una potencial enorme de energías renovables solares, sin embargo, pues obviamente ellos van a definir políticas, qué tecnología es el que se va a desarrollar en un cierto periodo. De alguna manera estas metas son graduales. Por ejemplo, estamos viendo que para el 2024 hay una meta para penetración de energías renovables. Para el 2034 hay otra meta, 34, 44%, si no estoy tan mal. Entonces, de alguna manera es una política de metas gradualmente, ¿no? Entonces, ahora lo que faltaría definir es qué tecnología, ¿no? La solar, nos vamos con la solar, nos vamos con la hidráulica, nos vamos con la geotérmica, la mareomotriz, las minas hidráulicas, porque en realidad todos se ve que sí hay una potencial muy importante. La parte de cogeneración también es otro esquema muy importante. Entonces ellos son, bueno, la que va a definir la política, cuál va a ser la tecnología que de alguna manera se va a impulsar en este caso, ¿no? Pero yo creo que dada la gran gama que existe en el país, pues yo creo que sí va a haber consideración para todos, ¿no? Hablaban de que la Comisión Reguladora de Energía va a tener dos tipos de obligaciones, por así o de actividades. Una es la de seguir otorgando permisos y la otra de los registros. ¿Nos pudiera ampliar un poquito más con respecto a lo de registros como usuarios calificados? ¿Cómo tienen pensada la metodología? Correcto. Buena pregunta. Lo que pasa es que, bueno, ahorita estamos precisamente desarrollando todos los requisitos, ¿no? Toda la infraestructura, plataforma de comunicación, informática, tecnológica para desarrollar este tipo de situaciones. Bueno, en primera instancia nosotros tenemos a través de la Comisión Federal un registro de cuáles son los grandes consumidores, ¿no? Entonces, por ahí ya tenemos un elemento importante de quiénes son los que vamos a registrar ahí. Y obviamente pues tiene que venir la solicitud de parte de ellos, ¿no? Y ya a base de esta información que tenemos y en base a los criterios que se están estableciendo, obviamente se verificaría y se valoraría si cumplen los requisitos para ser considerados grandes usuarios, pero nosotros estamos viendo más o menos ya un universo importante en base a la misma información que maneja la Comisión Federal a través de esos contratos que tienen celebrados, ¿no? Entonces, pues esa parte esperamos que en el transcurso de estos 3-4 meses ya tenemos más elementos para dar unas reglas más claras, ¿no? Cómo va a ser el proceso de registro de ese tipo de usuarios, ¿no? Bueno, yo en realidad no tengo una pregunta, más bien es un comentario.
Sí. Yo veo que hay toda una gama de tecnologías para lo que se llama energía limpia. Por lo tanto, yo creo que la clave está en desarrollar un sistema eléctrico mexicano robusto, que contamine lo mínimo posible, que aproveche en su totalidad las diferentes tecnologías con sus diferentes bondades, y no estar todos encaprichados a que a fuerzas tenemos que tener energía solar. Por ejemplo, se habla de Baja California, pues la verdad es que el sol pega muy bien durante el día, pero en la noche, que es cuando hay más consumo, pues hay que tener plantas trabajando y hay que tener un sistema económico, un plan de negocios para que esa energía solar, junto con las energías convencionales, operen en Baja California y produzcan el mejor beneficio para los ciudadanos. Es mi punto de vista. Claro. Y hay otro. Yo no entiendo por qué la energía eléctrica en Texas es más barata que la de México, siendo que tenemos sistemas eléctricos razonablemente parecidos, con una gran diferencia. Los tejanos no tienen energía hidráulica y nosotros sí tenemos. Entonces, ¿por qué los tejanos producen energía más barata que nosotros? No pensemos en tecnologías particulares, pensemos en el beneficio de los mexicanos, de la industria mexicana, que tiene que ser competitiva. Pensemos en los hogares, la cantidad de dinero que se gasta en los comercios para el servicio eléctrico. Todo eso es un paquete que nos debe de inquietar profundamente. Sí, muchas gracias. Sí, adelante. Volviendo un poco con el tema que hablaban hace rato de la definición la diferencia entre generador, suministrador y comercializador. Me gustaría saber, en el tema de suministrador y comercializador, ¿qué tipo de empresas pueden participar? Y bueno, una vez definido eso, si una misma empresa puede ser las tres cosas, generador, suministrador y comercializador. Bueno, voy a responder del último al primero. Bueno, la última, no, ninguna empresa puede ser esas tres cosas, generador, comercializador y suministrador, ¿no? Puede, por ejemplo, en este caso del generador puede vender, pero no es comercializar, sino simplemente ya hay un contrato bilateral con un usuario, ¿no? Entonces, de alguna manera es un poco la figura distinta. Entonces, pero precisamente pues ese es el espíritu de la reforma, de alguna manera crear competencia y desintegrar la industria, no tanto vertical como horizontalmente. Entonces, en ese sentido, pues no es viable que un mismo agente realice las tres actividades o cuatro actividades, ¿no? En cuanto al otro tema, la diferencia entre el suministrador y comercializador es que el suministrador puede tener líneas de distribución, puede tener infraestructura. El comercializador no, simplemente es contratos, convenios, básicamente facturación, documentos, o sea, no tiene infraestructura, pues simplemente es la gente que de alguna manera hace las casaciones, ¿no? entre el consumidor o entre el demandante con la oferta, ¿no? Y obviamente la parte comercial en la parte de facturación, ¿no? Y no me acuerdo de la otra pregunta. Okay. Bueno, primero, Rubén Gallardo de CFE. Excelente presentación. He visto muchas, pero me parece muy atinada la que traes hoy. Una pregunta, básicamente es una ampliación de la información. Nos hablaste del permiso al amparo de la nueva ley, 11 de agosto, de los permisos que se deben otorgar a generadores y suministradores. ¿Bajo qué modalidades? Si nos pudieras ampliar un poquito. Porque luego nos hablas de los contratos de interconexión que deban celebrar y seguramente, como la anterior, estaban ligados al autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente. A ver si nos puedes ampliar ahí. Correcto. La figura ahora ya no existe, bajo la nueva ley de la industria, ya no existe la modalidades, ¿no? Simplemente habla de generadores y centrales eléctricas, ¿no? Y
y me parece que el formato o los requisitos para el otorgamiento de estos permisos de los centrales y generadores todavía nos falta por definirla, pero de alguna manera ya no existe esa diferencia, porque el destino de la energía ha cambiado, ¿no? El destino es el mercado o el destino es el suministro básico, ¿no? Ya no hay esa situación de que no puedes comercializar, no puedes participar en la comercialización que era la anterior, que la restricción es muy importante la anterior. Entonces, el único que era facultado para la comercialización, la venta de energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad, entonces nadie podía hacer eso. Ahora un pequeño generador, por ejemplo, en nuestras casas, ¿no? Ponemos un pequeño panel fotovoltaico, si tenemos excedente de energía lo podemos dar a nuestro vecino sin ningún problema, no simplemente es cumplir con ciertas condiciones de seguridad en la instalación eléctrica, pero se puede hacer esa transacción, ¿no? Anteriormente pues eso estaba violado, ¿no? Entonces era muy prohibido ese tipo de actividades, ¿no? Pues ahora entonces es generador y puedes entrar al mercado o puedes entrar al suministro básico. Ahora, dependiendo de tu capacidad, puede ser sujeto a un permiso o exento, ¿no? Y obviamente si quieres exento y quieres entrar en la parte de algún otro servicios que presta el suministrador o el transportista o el distribuidor, pues o adquiere un permiso para que esté registrado y puedas desarrollar esas actividades, ¿no? Sí. Perdón, una duda que tengo con relación al tema de la fijación o la determinación de las tarifas de transmisión y distribución. Todo el mundo sabemos que en la determinación del precio de la energía va a jugar pues, importantemente un factor, es la tarifa que determine la CRE para el proceso de transmisión y distribución. Esta definición, esta fijación, primero, ¿cuándo se espera que se publique? Y segundo, ¿de qué forma se espera que se estimule la competencia? Más que la competencia, diría, la mejora de la eficiencia en la reducción de costos de transmisión y distribución que impacten finalmente en las tarifas, ¿no? Correcto. Bueno, pues la metodología que se espera para aplicarse bajo la nueva bajo las reformas, pues pues obviamente debe estar antes de la entrada al mercado. Entonces estamos pensando que en el transcurso de septiembre, octubre, a lo mejor ya tenemos un instrumento que defina la metodología que se va a regir para este tipo de servicios. Ahora, en cuanto al estímulo, pues anteriormente pues decía la metodología anterior, ¿no? Mandar señales adecuadas donde se van a poner las plantas de generación, donde se va a poner el centro de carga. Ahora lo que se está jugando es que sea el mercado el que realmente defina ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces realmente es el mismo mercado va a decir dónde me conviene ponerme, porque de ahí de alguna manera el servicio de transmisión es más barata, tengo más recursos. En fin, ¿no? Toda una serie de circunstancias o elementos que tiene que considerar el generador o el usuario calificado, pues de los elementos que pueda disponer, la información que pueda disponer para tomar la decisión, ¿no? Entonces, ahora sí que digamos que el mercado sea la que defina este tipo de cuestiones, ¿no?